Ya, buenas noches a todos los participantes. Bueno, para el día de hoy, bueno, estaba programado justamente para tocar este tema, lo que es nefropatía diabética. Y si bien es cierto, bueno, es una enfermedad bastante frecuente, pero muchas veces el manejo específico, el manejo detallado de este problema, a veces nos es ajeno, ¿no? Nos es ajeno en lo que es el manejo puntual. Es por ello que, bueno, se ha considerado tocar este tema, en general haciendo un enfoque para todos los colegas, ¿no? Tanto médicos generales como médicos de alguna otra especialidad. Bueno, la nefropatía diabética específicamente es un término bueno que viene ya desde hace mucho tiempo tocándose como tal, ¿ya? Pero en sí, a la actualidad, este concepto va cambiando con lo que es el conocimiento de que día a día, bueno, se va adquiriendo respecto al tema. Porque si nosotros tocamos específicamente o queremos definir nefropatía diabética específicamente, esto solamente hace referencia a la afectación renal en un paciente, en el contexto de un paciente diabético, más no así a todo lo que involucra justamente un paciente con alguna glomerulopatía acaecido por la diabetes en un paciente. Si nosotros, quizás en algún momento los que hayan tenido oportunidad de manejar o de tener un paciente con nefropatía diabética, no solamente es la afectación renal que presenta el paciente. Una vez que ya se ve comprometido el riñón en este paciente, generalmente también este paciente va a presentar otras complicaciones que obedecen justamente, ¿no?, a la afectación renal en el contexto de un paciente diabético. Por eso que a la fecha ya no se utiliza tanto el término nefropatía diabética para hacer el enfoque de este problema en un paciente diabético, sino el término que se debería utilizar es la enfermedad renal diabética, que engloba no solamente la afectación renal en un paciente diabético, ¿no?, sino que también las complicaciones que el paciente puede presentar o va a presentar en el transcurso, en la evolución de esta enfermedad. Ya sabemos que, por ejemplo, el paciente con compromiso renal, un paciente diabético, no solamente es la disminución de lo que es la función renal, ya sea evaluando con disminución de la tasa de filtración glomerular, etcétera, el paciente puede presentar proteinuria, etcétera, etcétera, sino que aparecen otras complicaciones como son, por ejemplo, la anemia, lo que es el metabolismo mineral óseo, etcétera, etcétera. Es por ello que, bueno, debemos ir acostumbrándonos de repente en manejar ya este término, lo que es enfermedad renal diabética. Para ir de algunos detalles, algunos puntos generales para ir viendo, la historia natural de la nefropatía diabética no es, si bien es cierto, ha pasado varias etapas, por decir, es diferente en lo que es un paciente con diabetes tipo 1 y paciente con diabetes tipo 2. En el paciente con diabetes tipo 1, de repente es más fácil evaluar y más fácil hacer seguimiento del paciente si es que presenta o no presenta compromiso renal. Es bien cierto que en estos pacientes con diabetes tipo 1, el diagnóstico de repente por ser un diagnóstico temprano, por la clínica que presentan estos pacientes, hecho el diagnóstico de diabetes tipo 1, en el tiempo se puede hacer, es más fácil de ver los compromisos, las complicaciones que presentan. Dentro de ello, la complicación de lo que es el problema renal, ¿no? Es por ello que cuando un paciente con diabetes tipo 1 es diagnosticado, generalmente al momento del diagnóstico, este paciente no tiene mayor compromiso renal o mayor complicación renal. Y en el tiempo se puede hacer el seguimiento y es probable que estos pacientes cuando inician a hacer compromiso renal, recién el compromiso renal aparece a partir de los 5 o 10 años. Entonces se puede hacer un seguimiento de la evolución de la enfermedad en sí. Y es diferente en el paciente con lo que es diabetes tipo 2. Anteriormente se tenía un concepto tradicional que nosotros le decimos de lo que era el compromiso renal en un paciente con diabéticos tipo 2. Se pensaba o se creía, ¿no?, que la evolución era en forma lineal. Una vez comenzado lo que es la diabetes tipo 2 o una vez diagnosticado, no se puede decir tanto en que el inicio de la diabetes tipo 2, porque muchas veces y en la mayoría de los pacientes se desconoce desde en qué momento desencadenó su diabetes o en qué momento inició su diabetes tipo 2. Por eso muchas veces es incierto la evolución de lo que es el compromiso renal en estos tipos de pacientes.
El concepto tradicional era que comenzado la diabetes tipo 2, había que de repente esperar un compromiso renal por medio de la evaluación, ya sea en la disminución de la tasa de filtrado glomerular o si el paciente presentaba o no lo que era microalbuminuria. Ese concepto también a la fecha ya no se maneja, pero bueno, lo que es el compromiso de albúmina a nivel urinario, ¿no? Una vez que el paciente ya presentaba, ya sea alteraciones en la tasa la tasa de filtración o ya presentaba microalbuminuria, se hacía un seguimiento, uno, en lo que es la cantidad de albúmina, ya que podía eliminar por la orina. Ese concepto pasaba de microalbuminuria a macroalbuminuria, compromiso de lo que es ya manifiesta con lo que es una nefropatía manifiesta en el paciente renal, ¿ya? Y lo otro, ya después disminución franca de lo que es la tasa de filtrado glomerular, hasta, bueno, terminaba en lo que es una enfermedad renal crónica, una insuficiencia renal terminal, ¿no? Que necesitaba terapia de reemplazo renal. Entonces, eso es el concepto tradicional que anteriormente creíamos que se daba en un paciente con diabetes. A la fecha, bueno, este concepto de alguna manera ha cambiado. Uno, que como le decía, en la mayoría de estos tipos de pacientes nosotros desconocemos el inicio de lo que es de su diabetes en sí. Y al momento del diagnóstico de lo que es la diabetes, muchos de los pacientes ya tienen compromiso renal. Muchos de estos pacientes ya se ven lo que es con alteraciones en la tasa de filtrado glomerular. Si nosotros vamos de repente al inicio de lo que es el compromiso renal en un paciente diabético, lo que primero vamos a encontrar es que justamente la tasa de filtrado glomerular en estos pacientes característico que en vez de disminuir, se incrementa lo que es la tasa de filtrado glomerular y puede o no presentar lo que es albuminuria, ¿no? Generalmente en las primeras etapas, bueno, justamente este parámetro nos va a servir de diagnóstico y de seguimiento. Posterior a lo que ya se incremente lo que es la tasa de filtrado glomerular, lo que sigue, bueno, en la evolución es la albuminuria, generalmente con una microalbuminuria o albuminuria moderada, con los conceptos actuales. Posterior a ello, bueno, se viene una nefropatía manifiesta, pero lo característico y de repente lo que tenemos que recalcar en esto es que los pacientes, tanto cuando ya presenta microalbuminuria o albuminuria moderada, cuando presenta nefropatía manifiesta, esto puede ser, incluso se puede, manejando lo que es los factores de riesgo, puede volver a etapas iniciales de los pacientes, ¿ya? Entonces, no creíamos, con el concepto anterior, que creíamos que era lineal. Había un compromiso en la tasa de filtrado glomerular, aparecía lo que es la albuminuria moderada, entonces era inevitable ya el progreso sucesivo a las etapas posteriores y hasta llegar a enfermedad renal terminal. El concepto actual es no. En los conceptos actuales, de acuerdo al manejo de nuestros pacientes, incluso pacientes con microalbuminuria o con albuminuria moderada, con nefropatía manifiesta, tienen todavía chances de recuperar la función renal en su totalidad. Cuando ya nosotros encontramos en el contexto de este paciente diabético, ya con disminución de la tasa de filtrado glomerular, ese paciente sí es inevitable que ya está en progresión todo lo que es su enfermedad renal y va a terminar en lo que es enfermedad renal crónica terminal, ¿no? El otro concepto es que no todos los pacientes con enfermedad renal diabética van a presentar albuminuria. Hablando específicamente de lo que es enfermedad renal diabética en el contexto de pacientes diabéticos tipo 2. Realmente ahora a la fecha encontramos pacientes que hay un grupo que presenta albuminuria y hay otro grupo que no presenta albuminuria. Pero para decir que un paciente con diabetes está desencadenando una enfermedad renal diabética, lógicamente tiene que haber el compromiso renal. Una manifestación del compromiso renal, lógicamente, es la albuminuria, pero eso no es todo, o eso no es en todos los pacientes. Generalmente puede haber otro compromiso y el otro que casi es inevitable que lo que va a suceder es justamente que disminuya lo que es la tasa de filtrado glomerular. El otro concepto, incluso para hacer la clasificación de nuestro paciente con enfermedad renal diabética, en el contexto del paciente que presente o no presente albuminuria, la definición de un paciente con enfermedad renal debe ser hecho en toda su integridad.
si es paciente con albuminuria, es paciente con albuminuria moderada, albuminuria severa, etcétera, etcétera. No solamente decir un paciente tiene enfermedad renal crónica, enfermedad renal diabética y punto, ¿no? Sino que tenemos que ponerle todos los compromisos que tiene el paciente. De alguna manera, para presentarles un algoritmo de diagnóstico en nuestros pacientes diabéticos que tienen compromiso renal, ya habíamos dicho, ¿no? En el paciente con diabetes tipo 1 es más fácil hacer el seguimiento, y es así que, por ejemplo, el paciente con diabetes tipo 1, recién de repente vamos a empezar a hacer sus tamizajes de posible compromiso renal, cuando la diabetes tipo 1 tiene una evolución aproximadamente más o menos de 5 años, que sería el momento donde que un paciente con este tipo de diabetes recién empieza a tener compromiso renal. Pero en el paciente con diabetes tipo 2, el inicio de lo que es su diabetes, habíamos dicho, generalmente es incierto. No sabemos cuánto tiempo el paciente tiene de evolución de diabetes hasta el momento que se le ha hecho el diagnóstico. Es por eso que el tamizaje para ver si hay compromiso renal en el paciente con diabetes tipo 2 es al momento de diagnóstico de su diabetes tipo 2. De acuerdo a los hallazgos, seguirá lo que es nuestro seguimiento o todos los exámenes que se le puede hacer a estos pacientes. Entonces, una vez diagnosticado nuestro paciente con diabetes tipo 2 o nuestro paciente con diabetes tipo 1, de 5 años de evolución, nosotros a todos estos pacientes tenemos que hacerle un tamizaje, ya, con lo que es un examen de orina en ayunas. Dentro de lo que es el examen de orina en ayunas, nosotros podemos encontrar si el paciente presenta albuminuria o no presenta, o presenta trazos de albúmina. Si esto es positivo, si el paciente presenta albuminuria en la orina, hay que solicitar el examen ya más específico, que es la microalbuminuria en este tipo de paciente. Si es negativo, lógicamente se descarta lo que es que el paciente presenta microalbuminuria, pero sí el seguimiento de este paciente ya tiene que ser un periodo determinado, que la mayoría de las guías nos dicen, ¿no?, que si la microalbuminuria o la albuminuria en este paciente es negativo, debemos tener un esquema de seguimiento aproximadamente anual, hacer el seguimiento de nuestro paciente. Pero si nuestro paciente presenta albuminuria o en el examen de orina nos registran que hay albúmina con mayor de 1 cruz, a este paciente hay que hacerle una solicitud de proteinuria de 24 horas. Y de acuerdo al hallazgo, bueno, seguiremos los demás estudios. Vale recalcar que cuando nosotros medimos una microalbuminuria y nos sale positivo, nos sale microalbuminuria en un valor incrementado, que después lo vamos a detallar, ese momento no es, con un solo hallazgo, no, el diagnóstico no es que el paciente ya tiene un compromiso renal. Las guías nos hacen hincapié en esto, que mínimamente debemos tener de tres exámenes de albuminuria que le hacemos al paciente, mínimamente debemos tener 2 de ellos deben ser positivos, y en un periodo aproximadamente de 3 a 6 meses. O sea, si hoy le hago una microalbuminuria al paciente y me sale positivo, no le voy a solicitar una microalbuminuria de acá a unos días, de acá a una semana, porque probablemente hay que ver todos los factores que está cursando el paciente y puede haber falsos positivos también. La guía nos hace presente y les hago hincapié en esto, que nos dice que se debe hacer por lo menos 3 exámenes de albuminuria en un periodo de 3 a 6 meses. Y si 2 de ellos nos dan positivos, el paciente entonces ya tiene un compromiso renal y ya se cataloga como una enfermedad renal de causa diabética, ¿no? De repente, para refrescar algunos conceptos, ya que la diabetes lo que nos va a llevar y lo que estamos viendo es definitivamente una enfermedad renal crónica, ¿ya? Y en el último estadio, bueno, ya es una enfermedad renal crónica terminal. Pero hay conceptos que debemos tener en cuenta para catalogar a un paciente que tenga o no enfermedad renal crónica terminal. Esto más que nada obedece a ciertos trastornos que el paciente puede presentar durante un periodo de tiempo. Básicamente, ese periodo de tiempo debe ser mínimo de 3 meses. Les vuelvo a recalcar, si yo tengo un examen aislado, alterado que me sale, pero no ha transcurrido ese tiempo de 3 meses, todavía no lo podemos catalogar al paciente como una enfermedad renal crónica. Los criterios que la guía CADIGO, las demás sociedades que presentan, ya
son, uno, la albuminuria ya mayor de 30 miligramos en 24 horas, o la relación albúmino-creatinina mayor de 30 miligramos por gramo, un sedimento urinario patológico, trastornos hidroelectrolíticos que nos hagan sospechar un desorden tubular, anormalidades en lo que es los exámenes histológicos, ¿no? Vamos a ver de repente en un momento, generalmente a los pacientes con nefropatía diabética, casi no está indicado hacerle biopsia renal porque ya tenemos el diagnóstico, tenemos el contexto, y dentro de ello englobamos a nuestro paciente que la causa de su nefropatía es la diabetes. Entonces, en teoría no tendría que haber indicación de hacerle biopsia a este paciente, pero muchas veces sí lo requiere. Entonces, si encontramos alteraciones histológicas compatibles con alguna glomerulopatía dentro de ese contexto de 3 meses, entonces el paciente también tiene criterios para ingresar a lo que es el concepto de enfermedad renal crónica. Lo otro, cuando a los pacientes, todo paciente que nosotros sospechamos que tiene alguna glomerulopatía, y más que nada pensando de repente en una enfermedad renal crónica, sí o sí se le tiene que hacer una ecografía mínimamente. Y si nosotros encontramos alteraciones estructurales con indicios de alteración en la estructura de nuestra riñón y está en ese contexto mayor de 3 meses, también es un criterio para que el paciente esté englobado en ese concepto. Lo otro, todo paciente que tiene historial de trasplante renal, lógicamente es un paciente con enfermedad renal crónica, ¿ya? Y básicamente también no olvidemos que siempre a los pacientes se le tiene que hacer una evaluación de lo que es la tasa de filtrado glomerular. Y cuando encontramos nosotros una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, lógicamente esto también es una tasa de filtrado glomerular bajo y que obedece en el contexto de una enfermedad renal crónica, ¿no? Para hacer hincapié en lo que es albuminuria, ya que esto es digamos, que vamos a solicitar cada vez que tenemos o que sospechamos a un paciente diabético que tenga compromiso renal. Lo primero que tenemos que saber es, uno, que el valor normal de lo que es el cociente albúmino-creatinina, ¿no? El valor normal que todas las guías, las sociedades ya manejamos, que ya es establecido, que ya es estándar, ¿no? Es que la albuminuria debe ser menor de 30 miligramos por gramo. Y lo que es, lógicamente, cuando tenemos una ya albuminuria aumentada, digamos, su valor normal, es el concepto fácil de deducir, ¿no? Que sea mayor de 30 miligramos por gramo. Otro, para considerar que un paciente, esto justamente lo habíamos recalcado en un momento, para considerar que un paciente presenta albuminuria incrementado, no basta un solo examen que nos salga patológico o positivo. Les decía que de 3 muestras que se le pide al paciente, mínimo debe haber 2 muestras positivas en un tiempo aproximadamente de 3 a 6 meses. Ahí recién podemos considerar que el paciente tiene albuminuria incrementada. Otro, tener en consideración cuando nosotros hacemos la evaluación de albuminuria, el contexto, en qué momento se le pide, ¿ya? ¿Qué circunstancias está atravesando el paciente para que decir que nuestra albuminuria es confiable o no es confiable el resultado? Muchos de estos pacientes, y más que nada por el mismo contexto, por los mismos factores de riesgo, paciente diabético, muchas veces está cursando con algún tipo de infección. En ese caso, si el paciente está cursando con algún tipo de infección, esa albuminuria no es confiable. En esos pacientes no se les debe pedir albuminuria. Más aún todavía si es una infección urinaria. Vemos a veces que hay colegas que le hacen, se ilusionan, se emocionan viendo un paciente con diabéticos y le quieren, al momento de estar en contacto con el paciente, le piden toda la batería posible, ¿ya? Para que el paciente pueda, o para que pueda hacer su diagnóstico en qué situación está el paciente. Pero les vuelvo a repetir, hay que tener en consideración en qué situación y qué comorbilidades puede tener en ese momento el paciente, ¿ya? Si hay infecciones, mucho más si hay una infección urinaria, no pedir albuminuria en ese momento, esperar que se resuelva la infección urinaria y posterior a que sea resuelta la infección urinaria, por lo menos esperar
una semana para que nuestra albuminuria sea confiable, ¿no? Lo otro, pacientes que de repente han tenido ejercicios que demandan mayor actividad física, 24 horas antes, tampoco es confiable la albuminuria. El paciente se está cursando con fiebre. Hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen hipertensión arterial, más todavía si no está controlada o falla cardíaca, que son a veces circunstancias que la albuminuria no es confiable y puede haber falsos positivos. Lo otro, habíamos dicho que es importante que estos pacientes sean evaluados periódicamente la tasa de filtrado glomerular. Ahora, la tasa de filtrado glomerular, las guías, tanto en lo que es KDIGO, la Sociedad Americana de Diabetes, nos recomiendan lo que es el cálculo de lo que es la tasa de filtrado glomerular, debe ser de alguna u otra manera unificado para todos. Y lo que ellos más recomiendan en estas guías es utilizar la forma de CDK-EPI, ¿no? Que es más confiable en estos pacientes. Y habíamos dicho, si nosotros encontramos una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros, ya por unos 73 metros cuadrados, etcétera, con esta cifra nosotros ya podemos catalogar a nuestro paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular bajo. Bueno, habíamos dicho, ¿no?, que el concepto actual que se maneja y se debería manejar en este contexto de nuestros pacientes diabéticos no es de nefropatía diabética, sino es de enfermedad renal diabética. ¿Ya? El diagnóstico se da, bueno, por la presencia de albuminuria o por la tasa de filtrado glomerular disminuida en el contexto de un paciente diabético con el tiempo de evolución que habíamos dicho, ¿no? Ya sea en un paciente diabetes tipo 1 o en un paciente diabetes tipo 2 con por lo menos 5 años de evolución. La duración, para recalcarles nuevamente, más que nada en los pacientes diabéticos tipo 2, debe ser de larga data, mínimo de 5 años, y que el paciente quizás presente en signos síntomas o directamente criterios que ya lo engloban con un paciente con enfermedad renal crónica. Ya habíamos visto cuáles son los criterios, ¿no? Al inicio habíamos hecho hincapié en lo que es la importancia de repente de lo que es el saber, el manejo de lo que es una nefropatía diabética o una enfermedad renal diabética, más que nada por lo que es la prevalencia, la incidencia de este tipo de enfermedad. Si bien es cierto, bueno, hacen las guías bases que nosotros manejamos, el KDIGO, para lo que es enfermedad renal en general, para todas las glomerulopatías y más todavía ahora con la última guía de que es de este año justamente para el manejo de enfermedad renal en paciente con diabetes, la guía, lo que es de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces ellos hacen hincapié, por ejemplo, la prevalencia, la incidencia en lo que es Estados Unidos, es decir, la principal causa de enfermedad renal terminal en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos. Nosotros que a diario vemos pacientes, prácticamente es la causa principal de enfermedad renal crónica terminal en todos los lugares, ¿no? ¿Ya? Si bien es cierto, se habla de porcentajes, en diabetes tipo 1, el 30% de nuestros pacientes de diabetes tipo 1 al final terminarán con lo que es enfermedad renal crónica terminal a causa de su diabetes, el 40% en los tipos de diabética tipo 2, ¿ya? Pero esa cifra incluso muchas veces queda corto, porque hay guías, incluso hay sociedades que hacen hincapié que el compromiso renal prácticamente se estaría viendo en el 60 al 70% de los pacientes diabéticos tipo 2. ¿Ya? El aumento es sorprendente. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Carrión, prácticamente semanal tenemos de 4 a 5 pacientes que debutan ya con criterios de terapia de reemplazo renal, o sea, que pacientes que tienen indicación de diálisis y 3 o 4 de ellos prácticamente son de causa de la diabetes, son complicaciones de diabetes, y peor aún son pacientes diabéticos que ni siquiera han tenido un seguimiento. A veces son diabéticos que en algún momento han sido diagnosticados con diabetes, se han abandonado, entonces y vienen con el compromiso renal ya para debutar en lo que es la terapia de reemplazo renal y lo que puede ser diálisis o hemodiálisis. A nivel mundial, bueno, para el 2015 se considera de 415 millones de personas con diabetes mellitus, y mira, haciendo ya de repente un cálculo a largo plazo para el 2040, estaríamos más o menos en 642 millones de pacientes con diabetes.
Y si nosotros hacemos el cálculo de 40% de ellos van a tener este compromiso renal, ¿de cuántos millones estamos hablando? De repente, para darles alcance, y quienes conocen el servicio de nefrología, tanto lo que es en el Hospital Carrión, en lo que es el de salud de acá de nuestra ciudad, prácticamente todos los servicios de nefrología, los servicios de diálisis en nuestros hospitales de la región están repletos de pacientes. Se terciarizan, hay clínicas que terciarizan el servicio de hemodiálisis y también están llenos. No tenemos ya pacientes a dónde enviar. La vigilancia que se tiene que hacer en este paciente es bien detallado. ¿Qué cosa tenemos que vigilar en este paciente? Habíamos dicho que el concepto de que es enfermedad renal diabética obedece básicamente al compromiso renal en un paciente diabético. ¿Y qué es lo que tenemos que vigilar? Básicamente lo que es la albuminuria y lo que es la tasa de filtrado glomerular en forma periódica. ¿Para qué? Para que el diagnóstico sea oportuno. Uno. Lo otro es justamente para lo que es el manejo, el control, y que no evolucionen en corto plazo, que no terminan en lo que es el paciente con requerimiento de terapia y reemplazo renal. Hemos visto en el esquema de lo que es la evolución del paciente con enfermedad renal a causa diabética, que en las primeras etapas incluso es reversible. Cuando el paciente está con albuminuria al inicio, cuando recién presenta indicios de nefropatía, todavía puede ser reversible. Pero sí, ya cuando hay compromisos de disminución de lo que es tasa de filtrado glomerular, en ese momento ya hay cosas que son irreversibles. Y si bien es cierto, de repente podemos retrasar la progresión a una enfermedad renal crónica terminal con requerimiento de terapia de reemplazo renal, pero no podemos evitarlo. Entonces, en la vigilancia de tanto lo que es la albuminuria, la vigilancia de lo que es la tasa de filtrado glomerular, se debe hacer con el esquema recomendado en forma periódica en todos nuestros pacientes. ¿Qué más tenemos que vigilar? En un paciente, por ejemplo, que ya presenta una tasa de filtrado glomerular bajo, menor de 60, es importante estos pacientes hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el manejo, tanto en lo que es la dosificación de fármacos, tanto lo que es para su diabetes y para otras comorbilidades, ya hay que tener en consideración qué medicamentos hay que regular, qué medicamentos están indicados, qué medicamentos están contraindicados y qué medicamentos tenemos que dar de repente en menor dosis, regular la dosis, ¿no? Lo otro, la exposición a nefrotóxicos. En todo paciente, ya hablando de repente de lo que es un paciente diabético con compromiso renal, hay que evitar los nefrotóxicos, pero no solamente en un paciente diabético, sino en todo paciente que por cualquier otro motivo haya tenido un compromiso renal, lógicamente tenemos que evitar los nefrotóxicos y eso tenemos que tener conocimientos. ¿Qué nefrotóxicos tenemos que evitar? Básicamente, los nefrotóxicos que tenemos que evitar en estos pacientes son los antiinflamatorios no esteroideos, los contrastes y los antibióticos, básicamente, en este caso, en los aminoglucósidos y algunos otros, ¿no? Pero para ello, justamente, el seguimiento de nuestro paciente y el diagnóstico oportuno mediante el tamizaje, la vigilancia, ya sea de albuminuria o tasa de filtrado glomerular. ¿Qué más tenemos que hacer la vigilancia? Habíamos dicho dentro de ello lo que es la tasa de filtrado. Y si nosotros encontramos una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, ya tenemos que estar vigilando justamente que el paciente no presente complicaciones o si ya presenta hacer el manejo de sus complicaciones propias de su enfermedad renal crónica. Como pueden ser, el paciente ya puede presentar alteraciones de lo que es la presión arterial, ya puede presentar alteraciones o retención hídrica, puede presentar anormalidades hidroelectrolíticas, puede presentar trastornos ácido-base, puede presentar anemia, ya puede presentar trastornos del metabolismo mineral óseo, y si es que lo presenta el paciente en etapas más tempranas posibles, tenemos que hacer el manejo. Y si nuestro paciente, como habíamos dicho, ya tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros, dentro de ello también tenemos que estar pensando, aunque sea a largo plazo,
ese paciente va a llegar a requerir de repente terapia de reemplazo renal y debe llegar en las mejores condiciones posibles. Por eso que estos pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor de 60, también se debe indicar ya que tenga todas sus vacunas, más que nada su vacuna contra la hepatitis B, ya con un esquema completo. ¿Por qué? Porque la mayoría de procedimientos que se va a hacer en ese paciente son justamente con manipulación de sangre. Y entonces el riesgo de contagiarse es alto en estos pacientes. Tener en consideración los factores de riesgos. ¿Qué factores de riesgo son en cada persona diabética, para una persona, no solamente diabética de repente, en general, pero mucho más haciendo hincapié en un paciente diabético, ¿no? Los factores de riesgos que pueden ser factores de susceptibilidad por un paciente, factores de inicio de su compromiso renal o factores de progresión del compromiso renal. Si nosotros vemos aquí en esta diapositiva, dentro de todos los factores, bueno, que nos hacen hincapié, nos subrayan ya lo que es el control de la hiperglicemia. El control de la glicemia en paciente diabético es muy importante. Muy importante el control de la hiperglicemia. ¿Por qué? Porque con un buen control de lo que es la glicemia, incluso el paciente se puede evitar que haga compromiso renal. Y si ya lo ha hecho, se puede de alguna otra manera hacer más lento la progresión de lo que es el compromiso renal. Lo otro que es importante es el control de la presión arterial. Lamentablemente esto va de la mano. Todo paciente diabético, cuando ya hace compromiso renal, casi es inevitable que ese paciente va a hacer hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial es contraproducente en estos pacientes porque la evolución, la progresión es más rápida en estos pacientes. De alguna otra manera, si nosotros hacemos un buen control de la glicemia y un buen control de la hipertensión arterial, podemos todavía que la progresión sea lenta en estos pacientes. Otras recomendaciones. Si nosotros ya tenemos nuestro paciente en ese contexto que habíamos mencionado, ¿no? El tiempo de su diabetes, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos que hacer uno como tamizaje, ¿ya? Habíamos dicho mínimamente 3 evaluaciones con lo que es albuminuria, y si 2 de ellos nos sale positivo, ya el paciente es catalogado. Y si nos sale negativo, de todas maneras ese paciente en el contexto de su enfermedad de diabetes debe tener lo que es la vigilancia con su albuminuria y con su tasa de filtrado. Hay que optimizar, habíamos dicho, el control de su glucosa, que lo vamos a ver posterior, cuál es la recomendación del tanto de lo que es la guía SCADIGO como de la Sociedad Americana de Diabetes, cuál es la recomendación en lo que es el manejo y el control de la glicemia. Hay que hacer un control de la ingesta de proteínas. A mayor ingesta de proteínas, ya un paciente diabético con compromiso renal, si no controlamos, si no limitamos el consumo de lo que es proteínas, la evolución, la progresión va a ser más rápida en estos pacientes, ¿ya? Lo otro, la medicación que estos pacientes deben recibir a un estadio temprano. Si nosotros ya tenemos un paciente diabético, paciente que ya en ese contexto de diabetes ya tiene hipertensión, ya tiene albuminuria, lógicamente se tiene que empezar el tratamiento temprano y la recomendación básica de inicio de tratamiento es con lo que es los IECAS o los ARAS, ¿no? Los bloqueantes de los receptores de angiotensina. Entonces, eso es fundamental si nosotros queremos de alguna manera controlar o enlentecer lo que es la progresión de lo que es la enfermedad renal crónica. Y si nosotros utilizamos ciertos medicamentos, también saber cuáles son las posibles reacciones adversas de esos medicamentos. Nosotros sabemos, tanto como los IECAS como las ARAS, que una de las reacciones adversas es alteración de lo que es más que nada el potasio. Entonces, estos pacientes también tienen que tener su vigilancia de cómo está su potasio, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones? Habíamos dicho, ¿no? Monitorizar lo que es el cociente albúmino-creatinina, más que nada en pacientes, bueno, que ya salieron positivo con su albuminuria, y también en pacientes que están ya en tratamiento, ya sea con IECAS o con ARAS. Y una recomendación básica, y que ya varias investigaciones lo demuestran, es que si bien es cierto, de repente es tanto los fármacos como los IECAS, los ARAS, es un fármaco básico y que tiene muchos beneficios en lo que es el paciente diabético con compromiso renal, no es
no es recomendable utilizar estos fármacos en pacientes diabéticos que no tienen compromiso renal o aún que no tengan diabetes, perdón, que no tengan hipertensión arterial. Si el paciente tiene diabetes, pero no tiene compromiso renal, tiene una cociente albúmino-creatinina normal, una tasa de filtración glomerular normal y él no tiene hipertensión, se ha demostrado que no son beneficiosos estos fármacos. Estos fármacos tienen un gran beneficio en pacientes con compromiso renal, hipertensos, ¿ya? Pero no así en que todavía no hay albuminuria, que la tasa de filtrado glomerular es normal o que lógicamente la presión es normal. Lo otro, si el paciente tiene de repente una tasa de filtrado glomerular menor de 60, habíamos dicho, ¿no? Que hay que hacer una evaluación de la posible presentación ya de lo que es complicaciones de una enfermedad renal crónica. Si nuestro paciente presenta una tasa de filtrado glomerular menor de 30, en ese paciente, inevitablemente ese paciente tiene altas chances de requerir terapia de reemplazo renal. Y tenemos que pensar ese paciente que ya no va a ser manejado en un contexto de repente de las especialidades generales, tiene que ir ya ser derivado ese paciente a la especialidad específicamente a nefrología, porque ese paciente ya hay que prepararlo para una posible terapia de reemplazo. Vamos a hablar de las intervenciones ya más específicas que lo que vamos a hacer en estos pacientes, ya para personas con enfermedad renal crónica, dicen, no dependiente de diálisis. Si el paciente tiene un compromiso renal, ya tenemos que limitar lo que es el consumo de lo que son las proteínas. Y todas las guías nos hacen hincapié que la cantidad de proteínas que se le debe indicar a estos pacientes en esa situación es 0.8 gramos por kilogramo día. Hay hubo investigaciones que se ha pretendido incluso disminuir más la dosis. Se ha hecho investigaciones que se pretendían dar hasta de 0.6 gramos por kilogramo día, pero no se ha visto que disminuyendo aún más lo que es el consumo de proteínas haya mayor beneficio. Se ha visto que con esta cantidad de proteínas incluso se retrasa la progresión de la nefropatía y es por eso la indicación. Cuando el paciente tiene un consumo de proteínas más de 1.3, 1.2, la progresión de la enfermedad a estadios más avanzados es más rápido. Es por ello que la recomendación es que dentro de la nutrición, las proteínas deben ser indicadas en una cantidad de 0.8 gramos por kilogramo. No se recomienda que sea menos porque les vuelvo a recalcar, hay investigaciones que se han hecho, pero han demostrado que en una cantidad menor no hay beneficios, al contrario, hay pacientes que corren el riesgo de lo que es compromiso ya en la parte nutricional. ¿Qué otras cosas más? Si nuestros pacientes, por ejemplo, cuando ya están en diálisis, ahí sí, cuando el paciente está en diálisis ya el consumo de proteínas ya es un poco mayor, generalmente ya se recomienda que la cantidad que debe consumir es 1.2 gramos por kilogramo día. Lo otro, ¿no? Hay que tener en consideración que cuando hay compromiso renal ya hay alteraciones en lo que es en el manejo de lo que es los electrolitos, tanto en lo que es el sodio y el potasio, y mucho cuidado con el potasio. Entonces también hay que tener los cuidados al respecto. Los pacientes que utilizan de repente IECA y ARAS, y hemos visto, ¿no?, que son fármacos que de alguna otra manera en las reacciones adversas el incremento de potasio, en ellos también hay que hacer lo que es el cuidado con estos electrolitos. Habíamos hablado de lo que es la importancia del control de la hiperglicemia. En este aspecto también hubo una serie de investigaciones, ¿ya? Cuál es el mejor control de lo que es la hiperglicemia y cuál es el mejor test de repente para ver si es que estamos manejando bien o no, o estamos haciendo un control bien o no de lo que es la hiperglicemia, ¿ya? Entonces, básicamente, y esto hay que hacer hincapié y siempre decirle al paciente, que si el paciente no tiene un buen control de lo que es de su glicemia, sinceramente, como nefrólogos nosotros vamos a perder el tiempo tratando de evitar que no progrese rápido su enfermedad. La mayoría de lo que es las investigaciones que se han hecho hacen indicio que con un buen control de la glicemia, lógicamente se evita
que un paciente puede hacer compromiso renal, o si es que ya lo ha hecho, de alguna manera la progresión se hace más lenta. Pero también esto tiene sus indicaciones y tiene su tiempo. No en todo paciente podemos hacer un control bastante estricto en lo que es la glicemia, porque hay pacientes que tienen otras comorbilidades que si nosotros le hacemos un control bastante estricto, incluso puede ser contraproducente. Se ha visto en pacientes, por ejemplo, que tienen tendencia a hacer hipoglicemia, pacientes con expectativa de vida de repente corta, pacientes con comorbilidades que de alguna otra manera al paciente tiene una expectativa de vida corta. Si nosotros le hacemos un estricto control de lo que es la glicemia, esos pacientes se ha visto que incluso se incrementa la mortalidad y no tienen tanto beneficio. Entonces, ¿cuál es el test indicado para hacer nuestro manejo de lo que es la glicemia en estos pacientes? Es lo que es la hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es la hemoglobina glicosilada que nosotros debemos manejar en nuestro paciente? ¿Ya? En primera instancia, siempre que nosotros sabemos que el mejor test para hacer para evaluar si es que el manejo de estos pacientes está bien hecho o está mal hecho, lo que es la hemoglobina glicosilada, debemos tener en consideración que hay también ciertas situaciones que pueden alterar lo que es el dosaje de lo que es hemoglobina glicosilada. Es así, por ejemplo, en los pacientes que están con anemia, en los pacientes que han tenido transfusiones, en los pacientes que utilizan suplemento de hierro, en los pacientes que utilizan eritropoyetina, etcétera, etcétera. En esos pacientes la hemoglobina glicosilada no es tan confiable, no es tan confiable. Por eso hay que tenerlo presente. El valor que, por ejemplo, que se maneja, que deberíamos, el objetivo de lo que es la hemoglobina glicosilada en nuestros pacientes debe ser por lo menos, muchos dicen que es un promedio de 7, hemoglobina de 7%, pero también hay investigaciones y que lo avalan con una hemoglobina glicosilada menor o hasta 6.5, perdón, eso sería lo ideal para manejar un paciente. Pero como les vuelvo a repetir, no en todos los pacientes es posible. De repente pacientes que están en un estadio temprano de la enfermedad, pacientes que no tienen comorbilidades, pacientes que no tienen compromisos microvasculares, ¿ya? Se puede tener esa expectativa. Pacientes de repente que son jóvenes todavía, etcétera, etcétera, se puede tener esa expectativa de llegar a una hemoglobina glicosilada de 6.5, pero pacientes ya con que tienen larga evolución, o pacientes que tienen poca expectativa de vida, pacientes con comorbilidades, el objetivo es 8 de hemoglobina glicosilada. Les vuelvo a repetir, porque con esos pacientes ya cuando nosotros hacemos un control estricto de la glicemia, tratando de llevar a una hemoglobina glicosilada lo más bajo posible, se ha visto que el pronóstico es peor. De alguna manera esto ya se tocó, puntos de práctica. Bueno, ¿en qué secuencia nosotros vamos a hacer lo que es el seguimiento de hemoglobina glicosilada? Básicamente las guías nos dicen que mínimamente el paciente debe tener un control cada 6 meses de hemoglobina glicosilada. Pero y las guías nos hacen hincapié y esto tenemos que acostumbrarnos. Nosotros tenemos que individualizar el manejo de nuestros pacientes. No todos nuestros pacientes son iguales, ¿ya? La terapia hiporglicemiante, ¿cómo manejamos nuestros pacientes con compromiso renal y que presentan, ¿no?, el diabetes? Generalmente las guías nos hacen hincapié, si bien hay nuevos fármacos para el manejo de lo que es la glicemia en sí, básicamente nosotros tendremos un arsenal de lo que es para manejar la glicemia. Y el fármaco de elección para manejar la glicemia de estos pacientes sigue siendo la metformina. De inicio sigue siendo la metformina, pero hay que saberlo manejarlo y hay que saber también hasta qué estadio de lo que es su enfermedad renal podemos manejar la metformina. Nosotros, generalmente la metformina está indicado en los pacientes hasta lo que es el estadio 3, hasta que tenga el paciente con lo que es una tasa de filtración glomerular menor de 60. Incluso al estadio 3 actualmente ya se lo divide en dos, ¿no? El estadio 3A y el estadio 3B. Y la mayoría de las guías nos dicen metformina podemos utilizar en lo que es en dosis plenas
ya hasta el estadio 3A, o sea, hasta una tasa de filtrado glomerular de 45. Cuando ya el paciente presenta menos de esa tasa de filtrado glomerular de 45 a 30, ya se tiene que hacer la disminución de lo que es la dosis de metformina. Se puede utilizar todavía en lo que es estadio 3B, pero ya una dosis, generalmente lo que se recomienda es a la mitad de dosis. Pero cuando el paciente ya presenta, ya se encuentra en un estadio 4, o sea, con una tasa de filtrado glomerular menor de 30, lógicamente la metformina debe estar contraindicado. Y esto lo quiero recalcar, porque encontramos a esos pacientes que ya están en estadio 5, o sea, con una tasa de filtrado glomerular menor de 15, muchos de ellos con una tasa de filtrado glomerular de 8, de 6, y aún con indicación de metformina. La metformina tiene ciertas complicaciones cuando ya la tasa de filtrado glomerular es menor de 30, por eso debe estar contraindicado. Y tenemos otros medicamentos, ¿no?, para poder utilizar en esos pacientes. Últimamente se está hablando bastante en lo que es los inhibidores de los receptores de glucosa a nivel de lo que es renal, ¿ya?, los SGLUT2. Y esto es fundamental en los pacientes, por ejemplo, que ya tienen un estadio, generalmente estadio 3B. La guía CADIGO y la guía de la Sociedad Americana de Diabetes nos hacen hincapié que todo paciente en estadio 3B debe indicarse ya para el manejo de lo que es la subglicemia un fármaco inhibidor de lo que es el SGLUT2, sí o sí. De alguna manera, nuevamente recalcar, todo paciente el manejo es individualizado, pero las guías nos hacen hincapié en que a partir de ese estadio ya se debe utilizar estos fármacos. Y así hay estudios que lo demuestran, hay estudios que dicen cuál es la ventaja y cuál es el beneficio. Estos fármacos de alguna manera reducirían el tiempo de progresión de su enfermedad, o sea, sería más largo el tiempo de vida, disminuyen la mortalidad de estos pacientes, mejoran de alguna otra manera la función renal, etcétera, etcétera. Hay varios fármacos ya que han incluido en esquemas de investigación. Ahí tenemos la lista tanto de lo que es los medicamentos hipoglicemiantes, que no lo vamos a tocar al detalle, ¿ya? Lo otro que nosotros tenemos que tener, hacer hincapié es el manejo de la hipertensión. Habíamos dicho, lamentablemente, los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿ya?, en algún momento van a desencadenar, que van a hacer hipertensión arterial. Entonces, estos pacientes también, de alguna manera, hacer que la progresión de su enfermedad sea más lenta, es indicación precisa un buen manejo de su presión arterial. Y habíamos dicho, los fármacos de primera elección, tanto para lo que es el manejo de la albuminuria y el manejo de la hipertensión de inicio en estos pacientes, son los IECAS y los ARAS. Y hay objetivos, y las investigaciones lo demuestran. Se ha hecho investigaciones con un manejo flexible, digamos, de lo que es la presión arterial. Ahí vemos en el esquema, por ejemplo, hubo investigaciones con un manejo flexible, con una presión de 180 sobre 105, y en estos pacientes la progresión de la enfermedad ha sido rápida. Haciendo de repente un control más estricto también en lo que es la presión arterial, incluso hay objetivos, y el objetivo es lo que hace hincapié tanto el CADIGO como las guías de la sociedad, la Asociación Americana de Diabetes. El objetivo es que la presión arterial debe estar menos de 140 sobre 90 en todo paciente con enfermedad renal crónica, y más todavía en un paciente con enfermedad renal crónica en el contexto de paciente diabético. El objetivo debe ser de una presión menor de 130 sobre 80. Y les vuelvo a recalcar, los fármacos de inicio, no digo que sean los únicos, los fármacos de inicio para manejar estos deben ser los IECA y los ARA. Ahí está, justamente lo que le decía, ¿no? El objetivo en algunos pacientes, la presión arterial, que se debe manejar en el contexto de paciente diabético, ¿ya? Siempre debe ser la presión menor de 140 a 90. Y si somos todavía más estrictos, debe ser, el objetivo debe ser menor de 130 sobre 80. Habíamos, para recalcarles nuevamente, los fármacos de elección, los IECAS y los ARAS son los fármacos de elección de inicio en estos pacientes.
Lo que sí, y acá, bueno, también lo subrayo, porque también se ha visto, muchas veces hay indicación de lo que es, a la vez le dan IECAS o ARAS, enalapril y losartán, por decir a nuestros pacientes. Se ha visto y las investigaciones han demostrado ya que la combinación tanto de IECAS y ARAS no tiene beneficio, no tiene mayor beneficio en estos pacientes. Al contrario, solamente se incrementa lo que es las reacciones adversas de estos fármacos. Lo que sí, hacerle hincapié de repente en este momento para que no se nos olvide, es que cuando nosotros utilizamos ya sea los IECAS o los ARAS con el objetivo de controlar lo que es la albuminuria, básicamente la dosis que se debe utilizar es la máxima dosis tolerable del paciente. Porque también se ha visto muchas veces que la dosis es mínima con el objetivo, o le indican una dosis mínima con el objetivo de controlar la albuminuria. No, las guías hacen hincapié que para albuminuria, los IECAS y los ARAS, o los ARAS, perdón, deben ser en dosis máximas tolerables. Hay algunas, para el manejo ya de la presión arterial, hay algunos de repente diuréticos que se puede utilizar y se ha visto en algunas investigaciones que la espironolactona es un buen diurético para estos pacientes y que estaría indicado en pacientes que tienen hipertensión arterial resistente al tratamiento, ¿no? Para ir terminando de alguna otra manera, ya, si bien hemos hecho hincapié en el manejo de lo que es o en el control de la glicemia del paciente y en el control de la presión alta de nuestros pacientes, hay otros objetivos que debemos tener en consideración. Ya habíamos dicho, ¿no? El objetivo de la presión arterial, ¿no? En el contexto de un paciente con enfermedad renal crónica y en el contexto de un paciente con enfermedad renal crónica diabética. Habíamos dicho el objetivo de lo que es reducir la albuminuria en estos pacientes, ¿ya? El control glicémico, el control estricto. Hay que ser más estrictos en un paciente de repente que recién se ha diagnosticado su diabetes, un paciente joven, un paciente que no tiene comorbilidades, con un objetivo de una hemoglobina glicosilada de 6.5, si fuese posible, o por mínimamente que fuese de 7. En un paciente ya con comorbilidades, que con una expectativa de vida de repente corta, etcétera, etcétera, ya nos va a limitar, porque en ellos el objetivo mínimamente debe ser 8. El otro, que es importante, lo que es el manejo de los trastornos a nivel del perfil lipídico. A todo paciente también que tiene diabetes con enfermedad renal crónico, con compromiso renal, lo que se tiene que hacer el manejo del perfil y básicamente lo que es el incremento de colesterol y triglicéridos. Y las guías nos indican que sí o sí a estos pacientes le debemos indicar la estatina. Lo otro, todo paciente diabético, todo paciente con enfermedad renal crónica, básicamente la primera causa de muerte en ellos son las complicaciones cardiovasculares, ¿ya? Y enfermedad cerebrovascular. Entonces, en ellos también tenemos que hacer hincapié en lo que es el manejo de los antiagregantes plaquetarios. Estos pacientes deben tener indicado lo que es su aspirina, mínimamente. Y lo otro, ¿no? Hacer todo el control estricto de todos los factores de riesgo que habíamos detallado. ¿Cuándo referir al paciente al nefrólogo? Todo paciente que ya está en un estadio 4, en un estadio ya con una tasa de filtrado glomerular 30 o menos, sí o sí ese paciente debe ser referido al nefrólogo. Eso ya es manejo de la especialidad. De repente, hasta este estadio todavía de repente lo podemos manejar en conjunto. Y para no olvidarme, el manejo del paciente diabético y con complicaciones crónicas, no solamente el compromiso renal, debe ser multidisciplinario. Y eso, seamos solidarios con todos los colegas. No nos quedemos con el paciente esperando ver, o sea, que ya tengan complicaciones ya severas que de repente ya no se lo puede manejar. Todo paciente con diabetes, el manejo debe ser multidisciplinario. Y específicamente hablando de nuestra especialidad, si el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 30, debe ser manejado ya por lo que es en nefrología. Y porque en este paciente ya hay una incertidumbre de repente, ¿no? De repente, ¿cuándo lo puedo mandar también al nefrólogo? Cuando, por ejemplo, a veces puedo sospechar de otra glomerulopatía
que de repente no engloba en el contexto de un paciente diabético con su nefropatía, entonces puedo sospechar de otra glomerulopatía, también antes de que llegue con esa tasa de filtrado lo puedo enviar, ¿ya? Problemas ya a veces un poco más difíciles, que se puede ser problemas de lo que es la anemia, trastornos de mineral óseo, etcétera, etcétera. Esos pacientes ya requieren ser manejados con lo que es la especialidad. Bueno, espero de alguna otra manera haberles hecho llegar a los alcances necesarios, ¿ya? Y que no somos ajenos, creo que, a la realidad de nuestra región, ¿no? Y estamos dispuestos a la solicitud de ustedes cuando tengan este tipo de pacientes, de alguna manera, hasta absolverle algunas dudas o apoyarles en el manejo de estos. Yo sinceramente agradezco la invitación de parte del Colegio Médico para hacer esta presentación y del mismo modo hacer la invitación a cada uno de ustedes involucrarse en este tema, involucrar porque es lamentable que a la fecha, así como estamos viviendo la epidemia, ¿no? Actualmente que nos conmueve a todos nosotros la epidemia del COVID, pero si nosotros conociéramos también la epidemia que tenemos de enfermedad renal terminal y con requerimiento de terapia de reemplazo renal, sinceramente nos sensibilizaríamos. Los que tienen de repente familiares o manejan pacientes, estoy seguro que entienden esta situación. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Porras. Una muy buena exposición de un tema, como usted dice, que es candente, ¿no? Tomemos conciencia que este es un trabajo multidisciplinario y bueno, en función de darle una mejor calidad de vida a nuestro paciente. Doctor, yo quería hacerle una pregunta, un par de preguntas y en espera de los colegas que tal vez van a preguntar. ¿Cuál es la indicación de biopsia en estos pacientes con nefropatía diabética? Bueno, cuando ya está determinado el contexto del paciente, de su diabetes, y es característico el cuadro de lo que es la nefropatía, básicamente no tendría indicación de biopsia renal. Ya, de inicio, el paciente, una nefropatía diabética no tiene indicación de biopsia, pero sí hay excepciones. Excepciones en el contexto de que el diagnóstico de nefropatía diabética no justifica de repente el cuadro del paciente. Básicamente, por ponerles un ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente diabético con una glomerulopatía que evoluciona rápidamente, ¿ya? Lo otro, cuando es una proteinuria bastante significativo, que no es característico del paciente diabético, que meditaría hacer una biopsia. Lo otro, de repente, cuando en el contexto de un paciente diabético, por ejemplo, los pacientes diabéticos tipo 1, que no tienen el tiempo de evolución, por decir, pues se toma como un punto de corte sus 5 años, ¿no? Pero de repente estos pacientes al año de su diagnóstico ya empiezan a presentar problemas renales, probablemente nos hace sospechar otro tipo de glomerulopatía, entonces en esos pacientes sí amerita hacer la biopsia. Y lo otro, no todo es, en el contexto de un paciente diabético, no todo puede ser diabetes, puede haber que haya otras comorbilidades ya que nos hacen sospechar en los exámenes que se le va pidiendo al paciente. En esos pacientes también puede ameritar hacerle una biopsia renal. Bien, doctor. Finalmente mi última pregunta, y espero que también los demás colegas aprovechen su sapiencia, ¿no? Que en forma clara y concisa ha dado la exposición. ¿Cuál sería la modalidad de terapia de reemplazo renal en un paciente con nefropatía diabética? Bueno, es una pregunta interesante y de repente nos ayude a sensibilizar a los colegas, ¿no? No todo es diálisis, o no todo es hemodiálisis, ¿ya? Todo paciente, cuando ya tiene indicación de terapia de reemplazo renal, la primera opción que debe tener todo paciente en esta situación debe ser el trasplante. Esa es la primera indicación. Lógicamente, de repente, nuestra realidad de la región un poco dificulta, un poco, no vamos a decir que es ajeno, porque sí, nada es imposible. Pero nosotros en el Hospital Carrión, gracias al interés de todas las autoridades comprometidos en todas las instancias, de ampliar de repente
todo lo que es el servicio de nefrología y con todo lo que se maneja hasta en los mejores lugares de las mejores capitales, tanto de nuestro país como del extranjero. Estamos implementando todo lo que es terapia de reemplazo renal dentro de ello. Ya teníamos hemodiálisis, ahora tenemos diálisis peritoneal. Y también se está ya pensando innovar en lo que es el trasplante. Como les decía, lo ideal sería hacer el trasplante a todo paciente con enfermedad crónica terminal, dentro de lo que es sus indicaciones, contraindicaciones, lógicamente. Pero cuando hablamos de diálisis, la primera indicación debe ser diálisis peritoneal, porque tiene ventajas sobre lo que es la hemodiálisis cuando un paciente inicia diálisis. No estamos hablando de un paciente que ya ha estado en tiempo en diálisis. Si un paciente va a debutar, como decimos nosotros, en diálisis, lo primero que tenemos que pensar es que ese paciente debería ser tributario de diálisis peritoneal. Cuando un paciente llega a enfermedad renal crónica terminal, uno de los problemas justamente es la tasa de filtrado glomerular y otro lo que es la diuresis. Generalmente todo paciente que llega a lo que es enfermedad renal crónica terminal disminuye la diuresis, algunos son anúricos o algunos son oligoanúricos, pero cuando llega a una tasa de filtrado glomerular que ya necesita diálisis, la mayoría de ellos orina algo. Eso se llama diuresis residual. Y esa diuresis residual debemos cuidarlo como oro. Y una de las ventajas de las tantas que tiene diálisis peritoneal justamente es que te preserva mejor la diuresis residual. Y así, ¿no? Básicamente lo que es el manejo de los pacientes debe ser individualizado, porque muchos de ellos, por más que quisieran que sean, iniciar con lo que es diálisis peritoneal, tienen ciertas contraindicaciones que no es posible y empezamos con ello. Ok, doctora, acá tengo una pregunta en el chat de la doctora Caroline. ¿Cuáles son los primeros síntomas de nefropatía diabética y cuál sería el tratamiento en el adulto mayor? No hablemos, o sea, de síntomas, de molestias que puede presentar el paciente. Por eso decíamos, en el contexto de un paciente diabético, nosotros que tenemos que establecer tamizaje. Una de las primeras alteraciones, no síntomas, porque la mayoría de estos pacientes de repente, si hablamos, o sea, de compromiso renal, la mayoría de estos pacientes son asintomáticos, ¿ya? Entonces, generalmente las primeras alteraciones son la albuminuria, ¿ya? La albuminuria incrementada. Es por eso que estos pacientes, ya en ese contexto, al paciente diabético tipo 2, ¿ya? Apenas lo diagnosticamos, le debemos pedir su albuminuria. Y al paciente diabético tipo 1, apenas ya con un tiempo de evolución lo diagnosticamos y tiene un tiempo de evolución 5 años, ya se tiene que hacer la solicitud de albuminuria para detectar a tiempo el compromiso renal. Y el manejo va para todos igual, no hay diferencia en un paciente adulto mayor o joven, ¿no? Habíamos hecho hincapié en que siempre hay que individualizar. Si es un paciente adulto mayor que no tiene otras comorbilidades, de repente hay buena expectativa de vida, etcétera, etcétera, hay que hacer hincapié en el que, por ejemplo, en el control de la glicemia, que tiene que ser estricto como cualquier otro paciente. Pero si es un paciente de repente, por ejemplo, con comorbilidades, que una expectativa de vida corta, lógicamente en eso vamos a ser flexibles, pero no podemos decir, ¿sabes qué? Este medicamento le vamos a dar por ser adulto mayor o por ser joven. Tiene que ser individualizado. Tenemos otra pregunta en el chat, doctor. ¿Qué factores de riesgo debemos considerar en el entorno familiar en un paciente recién diagnosticado con diabetes para tratarlo en casa? Eso de tratarlo en casa, de repente no debemos hacer cómplices de los pacientes, ¿no? Porque el paciente diabético, lógicamente, tiene que estar manejado por quien corresponde. Tiene que ser el manejo multidisciplinario, tiene que ser multidisciplinario. Hay factores de riesgo, lógicamente, pacientes, por ejemplo, que han tenido familiares con diabetes, pacientes que tienen otras comorbilidades, básicamente en este caso lo que es hipertensión arterial, y etcétera, etcétera, pero
manejarlo en casa no debe ser el concepto o la palabra que nosotros debemos dar el mensaje al paciente. El paciente debe seguir la indicación, en este caso, si no hay compromiso renal, si el paciente recién es diagnosticado, lógicamente el colega del endocrinólogo es el más indicado en el manejo de este paciente, pero con la indicación del endocrinólogo, lógicamente se tiene que manejar todos sus factores de riesgo que se encuentren en ese paciente, ¿no? Bien, creo que, doctor, agradecerle en nombre del Consejo de la Región Cuarto de Huancayo, de nuestro Colegio Médico y del Comité de Educación Médica Continua, agradecerle por su excelente exposición en forma clara, concisa. Nos ha abierto especialmente a mí nos ha dado un pantallazo general y nos ha dado pues a entender cómo debemos tratar esta patología. Agradecerle enormemente por su excelente exposición. Mil gracias a nombre del Colegio Médico. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes también y bueno, será hasta otra oportunidad, ¿no?